Nuestro invitado de hoy define su trabajo como visión, conocimiento, experiencia y resultados. Es abogado, especialista en Derecho de los Negocios y recientemente magíster en Procesos Urbanos y Ambientales. Fue asesor jurídico del Consejo de Guarne, también fue concejal, y en la última administración ocupó cargos como secretario de Desarrollo Comunitario, secretario de Servicios Administrativos y secretario general. Nosotros pensamos que tiene que ser un conjunto de estrategias que estén enmarcados en un plan municipal de seguridad y de convivencia en el municipio, y a partir de ahí, pues ahí sí trabajar desde lo público, lo privado, desde la autoridad de la fuerza pública, la institucionalidad y desde la comunidad. Hoy conversé con Carlos Adrián Ospina Hurtado. Hablamos de su trabajo, de su proyecto de transformación y de su aspiración a la alcaldía de Guarne. Yo soy Daniel Urrea Muñoz y esto es Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. Carlos Adrián, ¿qué más, hermano? Bienvenido a Oílo Podcast. Daniel, qué bueno volverte a ver aquí en el municipio realizando periodismo, y muchas gracias por la invitación a Oílo Podcast House. Muchas gracias a Carolina también, que está aquí en este escenario, y bueno, conversemos un rato a ver sobre los temas del municipio. Nosotros comenzamos conversando al revés, Adriana, como ustedes normalmente los entrevistan, y la primera pregunta es: ¿por qué Guarne debería votar por Carlos Adrián Ospina? Mire, Carlos Adrián es Guarne, por la sangre de mi cuerpo corre Guarne. Yo soy un aspirante con conocimiento que ha demostrado los resultados en el municipio, que tiene la visión y que tiene una experiencia amplia en el manejo de los recursos públicos, y además ejerciendo diferentes cargos en la administración municipal. Muy bien, ahora antes de que hablemos del plan, Adrián, hay un tema que hay que tocar también, y es el tema de los avales. ¿Cómo va ese proceso y cómo lo manejaron ustedes, y qué tan importante es para el equipo de Carlos Adrián el trabajo de los avales en la campaña? Nosotros tenemos una coalición denominada Juntos Transformamos, que es inicialmente el movimiento que construimos desde el 2015, y luego pues realizamos todo un proceso dentro del Centro Democrático, pues en esas pujas normales que surgen en los partidos, y logramos finalmente el aval de Centro Democrático. Luego llevamos un proceso desde diciembre con el partido Creemos, con el partido que acaba de adquirir Fico Gutiérrez, y pues logramos más o menos a mediados de abril obtener también el aval por ese partido. ¿Y qué tan importante es eso para la campaña en el momento de elecciones? No, lo importante, yo creo que en estas pujas políticas es poder tener el aval para poder pasar como a la fase de elección. Recuerden que hace 4 años yo salí de un proceso electoral porque no tuve el aval. Hoy pues el tema es bastante complejo porque son alrededor de 34 partidos en el país, es decir que por cada partido podría haber un candidato. Y lo que yo noto hoy es que el contexto político no ha cambiado desde la precampaña, es decir, que en la precampaña se iba a cerrar con 10 personas y terminaron siendo 14 candidatos. Entonces eso hace que hoy pues todavía haya mucha incertidumbre y que haya mucha indecisión de parte de la ciudadanía. Bueno, eso me lleva a la pregunta del final, pero ¿crees que los 14 van a estar en competencia o en aspiraciones en 2 meses? Ya, yo esperaría que no, pero hasta el momento las condiciones siguen estando iguales a la precampaña. Listo, Adrián, ahora sí conversemos un poquito de tu plan de gobierno. Ustedes plantean varias líneas y las fundamentan como en problemáticas centrales. Y la primera, digamos que está enmarcada en el tema de seguridad, y es algo que comienza a marcar una tendencia en el municipio y el panorama nacional. Daría un plus al plan de gobierno de ustedes, porque ustedes se atreven incluso a plantear de una vez soluciones, pero pues hay que conversarlas. ¿Cómo manejar ese tema de seguridad y esa percepción que tenemos aquí en Guadalajara? Bueno, yo primero lo que te quiero contar es que para la construcción del plan de gobierno nosotros adelantamos una encuesta en todo el municipio.
Lo hicimos a través de una medición que también, eso fue alrededor del mes de finalizando abril, mayo, y realizamos unos encuentros en diferentes sectores. Digamos que ya teníamos muy mapeados los problemas, pero necesitamos estar seguros de cuáles eran las problemáticas que estaban en el imaginario de los guarneños y las ubicamos en el plan de gobierno en ese orden, ¿cierto? La primera fue la seguridad. Luego teníamos que entender cuáles eran los tipos de delitos y entender muy bien por qué estaban ocurriendo en el municipio. Entonces, ¿qué encontramos? Que los delitos que más generan repudio en la población, pues normalmente es el hurto o el homicidio, tal vez, pero que hay unos delitos con mayor recurrencia, que son y se los va a dar en este orden, los delitos sexuales, que son lamentables, y que muchos de esos muchos de los delitos o de los hechos que ocurren en el municipio no se denuncian porque a la gente o le da miedo o le da pena, ¿cierto? A las familias les da pena, pero es el de mayor ocurrencia en el municipio. El segundo es la violencia intrafamiliar. El tercero es el porte, tráfico y consumo de estupefacientes. El cuarto es el hurto y el quinto el homicidio. Entonces, luego entendimos que varios de esos delitos tenían que ver con procesos transmunicipales. Por ejemplo, el tráfico de estupefacientes y el hurto son fenómenos que vienen de la ciudad de Medellín y que en el municipio, por ejemplo, en el caso concreto de las plazas de vicio, se nos vienen asentando en el municipio, que se vienen estructurando unos grupos delincuenciales que hoy cada vez son más fuertes y que se vienen asentando en unos sectores especialmente y nos viene deteriorando el tejido social, porque muchos de estos pelados que van a las instituciones educativas pues han sido arrastrados por esos fenómenos delincuenciales y hoy, por ejemplo, hacen parte o de la cadena del consumo o de la cadena de la venta de estupefacientes. ¿Y qué es lo que ha llevado a eso? A que la mayoría de las muertes de este año, las muertes violentas que han ocurrido en el municipio, sean por temas de plazas de vicio, o sea, sean por ese fenómeno que se viene asentando. Y lo otro es que esas plazas de vicio, pues hoy se asentaron muy fuerte, especialmente en el sector de Chaparral, y hoy Chaparral se convirtió en la despensa de droga del oriente antioqueño. Entonces, eso nos pone una alerta bastante considerable, o sea, es importante poner ya hoy el foco en esos fenómenos, porque hoy, después de que se arman, digamos que siguen otro tipo de delitos que son conexos a esos fenómenos. Por ejemplo, por las pujas de las plazas de vicio, las fronteras invisibles, también empiezan a aparecer fenómenos como la extorsión o el secuestro o el boleteo, o sea, otro tipo de fenómenos que terminan de deteriorar las dinámicas sociales. Entonces, ahí consideramos pues que tenemos que ponerle la lupa. Y el otro fenómeno es el hurto a residencias y el hurto a vehículos, que también hace parte pues de una cadena grande de delincuentes. Entonces, eso nos obliga a pensar que esos fenómenos los tenemos que abordar desde la integración de diferentes municipios, no solamente desde Guarne, y tenemos que estructurar realmente un plan, porque muchos de las candidaturas lo que proponen es poner cámaras, y usted por más cámaras que pone, usted no alcanza ni a entender el delito, ni a lograr, digamos, atender todos los fenómenos de los que le estoy hablando, y mucho menos capturar al delincuente. Entonces, nosotros pensamos que tiene que ser un conjunto de estrategias que estén enmarcados en un plan municipal de seguridad y de convivencia en el municipio, y a partir de ahí, pues ahí sí trabajar desde lo público, lo privado, desde la autoridad de la fuerza pública, la institucionalidad y desde la comunidad. Entonces aquí hay fenómenos o procesos que han sido muy exitosos y nos demuestran que se puede hacer. Por ejemplo, en Bateaseca hay una talanquera, ¿cierto? Y tienen ya unas alarmas comunitarias al interior de la vereda, digamos, en todo ese corredor. Cuando entra un delincuente o entra un sospechoso, inmediatamente activan las sirenas y los van acorralando. Sale un vecino, cierra la talanquera y ya han podido hacer varias capturas. Entonces, ese tipo de fenómenos demuestran que hoy... Pero esos son ¿qué? ¿Capturas por la misma comunidad? Sí, y por la policía.
porque actúan en conjunto. Ok, ¿Cierto? perfecto. Siempre actúan en conjunto. O sea, no es una organización No. pues trabajando por fuera de la ley, siempre hay una comunicación Pero, con los órganos oficiales. por supuesto, claro que sí. Pero la importancia entonces es de la participación y de ser conscientes como ciudadanos de apoyar el proceso. No, lo importante es poder articular la comunidad en procesos de seguridad, porque Guarne tiene una dificultad muy grande y es que el pie de fuerza siempre va a ser escaso, porque a los municipios los califican como inseguros por el número de muertos y nosotros no somos unos puntos rojos en Antioquia. Entonces el comando departamental de policía no manda los efectivos suficientes. Son alrededor de 26 policías, 26, pero algunos están en licencia, los otros están en incapacidad, otros en vacaciones, otros en curso de ascenso, en fin. Entonces trabajan alrededor de 6, 7 policías por turnos rotatorios de 8 horas para todo el territorio. Entonces, claro, si el cuadrante está hoy en Yolombal, difícilmente va a llegar a atender un tema de urgencia en San Ignacio. Entonces, tenemos que articular, digamos, también el acompañamiento de la comunidad. Pero lo segundo es articular la tecnología. Es que hoy es que las Smart Cities hoy están dispuestas para poder empezar a implementar procesos dentro de las comunidades a través de muchas herramientas. Por ejemplo, una simple aplicación en un celular puede permitir dar aviso inmediato a las autoridades y que la autoridad en conjunto con el vecindario puedan reaccionar inmediatamente frente a cualquier caso. Pero también están las cámaras, ¿cierto? O sea, aquí hay que fortalecer el centro de monitoreo. El centro de monitoreo tiene que implementarse tecnología o inteligencia artificial que permita también de alguna forma actuar frente al delincuente en el reconocimiento facial, en los movimientos intempestivos de cualquier ciudadano, en la perfilación de posibles delincuentes. Por ejemplo, todas estas personas que vienen a pedir limosnas, pero que siempre llevan un bolsito, o que entran a los establecimientos y siempre llevan un bolsito, eso es casi que un raponazo fijo, ¿cierto? Entonces, todo eso, si logramos leer muy bien cómo actuar frente a ellos, o sea, cómo piensa el delincuente, con toda seguridad también vamos a poder establecer estrategias para prevenir. Queremos establecer un plan de recompensas y un plan de fortalecimiento de las redes de cooperantes en el municipio y un plan de señuelos, y eso es con la idea de tener, como les digo, todas esas estrategias para poder avanzar. Y hay un tema muy importante y es la ampliación del comando de policía. O sea, el comando hoy requiere mejoramiento en las condiciones en sus instalaciones para el alojamiento de los policías, especialmente para la mujer que no tiene unas condiciones aptas pues para su alojamiento, y además para los reclusos, o sea, los que ingresan a la sala yo no me acuerdo cómo se llama, pues digamos que el momento previo antes de presentarlo al juzgado, pero ellos están en unas condiciones de hacinamiento tremendas, ¿cierto? Y eso puede llevar a una fuga, por ejemplo, ¿cierto? O a un riesgo, a que se amotinen o generen algún riesgo para la misma fuerza pública. Entonces nosotros tenemos que mejorar las condiciones de alojamiento y de la prestación del servicio. Y por último, y también muy importante, es la entrega y la ayuda técnica que le vamos a entregar a la SIJIN, porque también tenemos unas falencias muy fuertes en materia de investigación. Ahí radica, digamos, como toda nuestra estrategia, que no se circunscribe exclusivamente pues a entregar unos radios o a entregar unos, o instalar unas cámaras, sino que implica pues establecer todo un conjunto de estrategias. Retomamos entonces, Adrián, y antes de pasar a la siguiente problemática, terminemos o hablemos un poquito de esa problemática y esa relación que ustedes crean entre baja tolerancia para la convivencia de los guarneños, como también... Bueno, lo que pasa es que muchos de los problemas que nosotros encontramos en el municipio es por la convivencia de las comunidades, ¿cierto? O sea, muchos de los problemas, por ejemplo, por conflictos intrafamiliares, conflictos interpersonales, y altos índices de ruido en las casas. Muchos de esos problemas terminan convirtiéndose en delito, y yo pienso que ahí tenemos que reforzar mucho en materia de cultura ciudadana, ¿cierto? O sea,
yo creo que esta actual administración avanzó en un decálogo de valores, pero tenemos que avanzar mucho más. Y ahí yo creo que tiene que actuar también de alguna forma la autoridad. No podemos seguir siendo, o sea, las medidas no son solamente coactivas, o sea, con todo el poder del Estado, sino que también tiene que haber un proceso de acupuntura social a través de las agendas municipales. Y ahí tenemos que trabajar mucho en temas de conflictos ciudadanos. Ahí pues como radica la apuesta. Adrián, perfecto. Bueno, problemática número 2. Dentro de las cosas que ustedes enumeran, habla de déficit habitacional, de nuestra falta de competitividad también como en la región, la insatisfacción de las necesidades básicas, algunas incluso uno creería que no deberían pasar en un municipio como esto, y el poco acceso además a ese equipamiento para el desarrollo social. ¿Por qué pasa? Y segundo, ¿qué es lo que plantean ustedes? Hablemos primero de lo bueno que tiene el municipio. El municipio tiene hoy unos indicadores mucho más altos que la medida media del departamento. Por ejemplo, nosotros tenemos abastecimiento de agua potable en el 100% del municipio. Tenemos cobertura en educación del 100%. Tenemos hoy posibilidad de empleo, casi que podríamos decir que estamos en pleno empleo. Tenemos una agenda pública importante en materia de deporte y de cultura. Tenemos una infraestructura también deportiva, pues muy importante, que yo creo que no la tiene, tal vez 2 municipios en el oriente antioqueño la pueden tener, pero tenemos unas falencias también muy grandes, especialmente en la infraestructura vial del municipio, y sobre todo pues que hay una infraestructura que está empezada y que pues no se ha terminado, ¿cierto? Tal vez por los celos políticos, pero yo pienso que hoy tenemos que construir sobre lo construido, porque no dejan de ser proyectos de ciudad y se tiene que avanzar en esos proyectos. Tenemos proyectos, entre otras cosas, desde los 90, pues que desde que nosotros participamos en política hemos escuchado de proyectos como la ciudadela educativa y nunca se ha terminado o nunca se ha realizado. O la perimetral, que hoy ya no puede desarrollarse por donde es. Entonces, quisimos apostar inicialmente a entender qué era lo que quedaba faltando. O sea, primero como pensar, bueno, terminemos las obras que están empezadas y luego pensemos en todo lo demás, para no perder el foco del municipio, porque nosotros tenemos que actuar es como administración municipal y no como alcaldía. Entonces, ¿cuáles fueron los corredores que encontramos? Yolombá-La que son alrededor de 3 kilómetros, el corredor de Guapante-La Clara, que quedó radicado en el Departamento Nacional de Planeación en esta actual administración y no bajaron los recursos, el corredor de Piedras Blancas, Barro Blanco, que es una necesidad para poder detonar y traer todo el sector, todo el turismo que llega por el Arví, y uno muy importante que es el corredor industrial entre el Bombeo y Garrido. Esos corredores hoy ameritan la intervención, o sea, poner la lupa para poder unos terminarlos y los otros poder resolver unos conflictos por el uso del suelo que se están generando, especialmente este último, el corredor industrial, porque sobre esas vías, lo que llamamos la antigua vía del tranvía o la vía antigua de Río Negro, transitan hoy tractomulas por vías secundarias y terciarias en muy mal estado, ¿cierto? Y pone en riesgo a todos los habitantes del sector. Entonces por ahí circulan permanentemente adultos mayores, los niños que salen de las instituciones educativas, las personas del común, los vehículos pequeños y que están propensos hoy a cualquier tipo de accidente. Pero lo otro es que también hay unos problemas, digamos, por las partículas que se emiten por el tránsito pesado. Pues digamos que hay una realidad y es que a ellos les llegó allá la industria, ellos no sabían que iban a cambiar en unas dinámicas tan grandes, pero hoy es una realidad, hoy ya la industria está y el municipio no ha adecuado o no ha hecho una inversión en infraestructura que permita reducir ese conflicto por el uso del suelo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que hoy tenemos que empezar a intervenir, al menos por tramos, y tener unas condiciones ya para una ciudad como Guarne que permita el tránsito de la carga pesada, que permita la circulación de vehículos livianos, que permita además la circulación del peatón y del ciclista.
para que podamos reducir y que además tengan unos espacios, unas estancias para el encuentro de la ciudadanía, de los trabajadores y todo lo demás. Yo en la universidad, hace ya algún ratico, realicé un proyecto que se llamaba Ecoparques Industriales y Corredores Industriales. O sea, como tratando, fue un trabajo de la universidad, para la universidad por una materia, y pidieron asumir una problemática de forma integral y pensar en un diseño urbano que permitiera reducir esos conflictos en el uso. Y desde ahí yo he venido como pensando, bueno, aquí es necesario ya hoy, por las condiciones que tiene todo ese sector, el sector más importante del municipio en términos de desarrollo económico, que es el que le aporta la mayor cantidad de recursos en materia pues de impuesto de industria y comercio, pues hoy requiere ya la mirada y la intervención de la administración municipal. No podemos esperar más y ahí vamos a estar muy concentrados trabajando. Entonces, digamos que en materia de desarrollo vial, para retomar, tenemos pensado avanzar en esos corredores. Tenemos en el plan de gobierno también avanzar en 15 kilómetros de placa huella, seguir los mantenimientos de rutinarios con buen material y comprar la maquinaria amarilla, que creo que está pues en todos los planes de gobierno porque ha sido pues realmente una necesidad y un pedido de la ciudadanía. Y la maquinaria amarilla de alguna forma va a ayudar a mitigar el impacto especialmente del invierno, cuando llega el invierno y mueve todas las, digamos, los materiales, que es como la queja más reiterativa de la comunidad. Luego tenemos un proyecto que se llama Conexiones, ¿cierto? Que es para el casco urbano. ¿Qué pensamos nosotros? Que más allá de pensar hoy en construir una perimetral, que es bastante difícil hacerlo, es terminar de conectar lo que falta, porque Guarne es como un laberinto, o sea, está lleno como de, tal vez es por los problemas de planeación del pasado, que no establecieron una cuadrícula bien trazada, ¿cierto? Y una cuadrícula vial bien trazada. Uno va, por ejemplo, a La Ceja, claro que La Ceja es plano, pues entonces era muy fácil, pero tiene unas cuadrículas muy bien montadas, pero nosotros no. Entonces tenemos unos cuellos de botella bastante complejos. Por ejemplo, el sector del Matadero, ¿cierto? Donde converge todo el transporte que llega de las veredas del oriente, más todo lo que desemboca de la perimetral, y bueno, digamos que ahí es donde se está generando un cuello de botella bastante difícil, y fuera de eso, pues la gente parquea por el alrededor y se está generando ahí un taco, especialmente en las horas pico. Otro cuello de botella es aquí en la 51 con la 49, ahí en Veraca, también pues en esa transición entre los vehículos, los que va exactamente. Ahí también la salida a la autopista. Exactamente. Ahí también. O sea, tenemos digamos que bueno, la 52 ni más faltaba, que uno espera pues que con la obra de la 52 mejore mucho la circulación y la movilidad, ¿cierto? Ahí en Big Boys también se está generando un cuello de botella bastante difícil. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Buscando las conexiones que faltan. O sea, ahí tenemos que tener, claro, si nosotros vamos a crecer como ciudad, tendremos que comprar los predios que faltan para poder generar todas esas conexiones que son pequeñas pero solucionan mucho la movilidad. Por ejemplo, la conexión hacia la autopista Medellín-Bogotá, sobre todo en el barrio de San Vicente, que se pueden dar por lo menos 2 o 3 conexiones más. En el puente Tablas, pues el trazado de la vía tenía un puente ahí, hoy no se va a realizar, es importante porque ayuda a desembotellar ahí la glorieta, ¿cierto? Entonces, si logramos hacer todo ese tipo de conexiones, yo creo que la circulación va a mejorar. Nosotros tenemos problemas de movilidad por la circulación. ¿Y qué es la circulación? El tiempo que le dedico yo a pasar de un sitio a otro. Por ejemplo, de pasar supongamos, del comando de policía para ir al hospital. ¿Cuánto tiempo me demoro? Ese es el problema de movilidad. Ustedes saben que, pues, en un vehículo en la noche uno podría ir en 3 minutos, pero pasar el taco de la terminal de Copeguarne te pueden ir 15 minutos. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que reducir inicialmente. Sobre todo porque ahí además eso nos está obligando a que la autopista se haya vuelto una carrera más para nosotros, porque pasa ese tipo de cosas. Si voy para el hospital, entonces yo no vez salgo a la autopista. Sí. Entonces se nos está volviendo una calle además. La autopista ya es una calle. De hecho tiene numeración, es la 53.
a pesar de que Devimed y Invías pues tratan en lo posible de que la autopista no se vaya a convertir en una vía más, pero hoy es indispensable, hoy ya es parte de nuestro circuito vial. ¿Y por qué ocurrió? Porque en el pasado permitimos la construcción de vivienda hacia la Brizuela. Y eso ya hoy, pues hay que entender que las dinámicas de ocupación del territorio, ahorita con el nuevo PBOT que es bastante ambicioso, permite ya la construcción o incorpora unas zonas de expansión al otro lado de la autopista. Entonces ya hoy, pues por más que en Devimed no lo quiera o el Invías no lo quiera, hoy esa vía vamos a tenerla que conectar con la malla vial urbana. ¿Y eso es bueno o es malo? Para nosotros es muy bueno, porque ayuda a desembotellar el municipio. Como una vía nacional, obviamente le reduce pues digamos el tiempo de tránsito, porque la vía nacional lo que busca es evitar que se... A ver, yo les digo algo, es que hoy ya es una realidad. Ustedes salen en hora pico, por ejemplo, después de las 5:30 de la tarde, cuando sale toda la cantidad de personas que viajan a trabajar a las empresas y el tránsito es lento. Entonces, Devimed lo que trata de evitar es eso. O sea, como es una vía que busca el desarrollo, el progreso del país, que la carga ande rápido, pues ellos quieren que sea una vía rápida, pero es bastante complejo hoy, porque nosotros ya estamos articulados. Hoy lo que tiene que hacer Invías y Devimed es desarrollar más vías, pues, o sea, o establecer un tercer carril, o sea, tiene que tener otra mirada, porque el oriente antioqueño ya no se puede ver solamente como un municipio feudal, ahí chiquito, sino que hoy ya es una ciudad-región en desarrollo. Nosotros tenemos dinámicas en el polígono, en la UPR de La Mosquita, dinámicas del poblado de hace 60 años, pero estoy seguro que en 20 va a estar completamente densificado. Hoy se trasladan alrededor de 4.000, 5.000 personas de Medellín a trabajar a las empresas de Guarni, ¿cierto? Diariamente. Que hoy lo que están buscando es un sistema de transporte masivo. Esa es la preocupación más grande de la industria hoy, es la vivienda y es el transporte. Una sola empresa mediana puede gastarse alrededor de 150 millones de pesos mes transportando a sus trabajadores. Entonces ellos tratan de acercar las familias para que estén cerca a los entornos de trabajo. Entonces nosotros tenemos que hoy pensar en resolver una cantidad de problemas de movilidad y de infraestructura que falta para el oriente antioqueño, pero además no volver a cometer los errores de Medellín, ¿cierto? Y eso no está pasando, o sea, porque seguimos pensando individualmente. Guarni hoy no tiene ningún tipo de liderazgo frente a la región, no tiene participación en ninguna mesa de debate, no tiene participación en un proyecto de ciudad aeroportuaria, no impulsa los esquemas asociativos de municipios. Entonces hoy el liderazgo de Guarne es muy poco, y eso lleva a que hoy esas realidades que, digamos, esos hechos metropolizantes que estamos viviendo, hoy no se estén atendiendo. Pero es claro, o sea, nosotros, mira, la UPR La Mosquita hoy va a tener una densificación en algunos polígonos de más de 12 viviendas por hectárea. 12 viviendas por hectárea son lotecitos de 800 metros. ¿Y qué sigue después de que se densifique ese sector? Sigue la construcción en alturas, ¿cierto? O sea, hoy vamos en una dinámica muy acelerada de ocupación de un territorio y de unas dinámicas más metropolizantes, o sea, más de ciudad. Listo, Adrián, pero y entonces, ¿cómo vinculamos todo eso a uno de los puntos que ustedes hablan, y es la calidad de vida del guarneño? Ese problema que tiene como para no cumplir sus proyectos de vida, lo podríamos llamar, los retos que hay con analfabetismo. Insisto, pues uno en la cabeza siempre es como, estamos a 20 kilómetros de la ciudad más importante del departamento, la segunda más importante del país, y tenemos problemáticas como esas. Bueno, no, nosotros tenemos, o sea, realmente tenemos una oferta muy amplia y tenemos una muy buena calidad de vida. O sea, el guarneño en términos generales tiene buena calidad de vida. Pero, digamos, sí lo que tenemos que buscar es las vocaciones y qué es lo que le vamos a proponer a los jóvenes, porque no todos quieren estudiar. Entonces es un poco como entender qué es lo que ellos quieren realmente. Entonces si ellos quieren ser barberos, pues que sean los mejores barberos, o si quieren ser conductores, que sean los mejores conductores.
pero es en términos de cómo nosotros logramos a través de la media técnica y de la formación académica poderlos o insertar a la vida laboral rápidamente o desarrollar habilidades y destrezas que les permitan realizar cualquier otro tipo de actividad. O sea, que si quieren ser comerciantes, que lo sean, pero lo que estamos tratando de evitar es que se los lleve la delincuencia, ¿cierto? Porque si hay un residual de jóvenes que no quieren hacer nada. Eso es un poco pues como hay un programa que tenemos ahí para los ninis, y bueno, ¿qué queremos con ellos? Entonces, si tú quieres ser influencer, bueno, venga, te formamos pues en influencer. No podemos obligar a todos los jóvenes a ir a la universidad, no todos quieren hacerlo. Y ahí yo creo que pues está el reto más grande, y es cómo entramos en la mente, en el sentimiento y en la cabeza de cada uno de los jóvenes para poder leer y entender qué es cuál es su propósito de vida y poder ayudarles en eso. Hablabas de mente, y eso también me invita a pensar en el tema de salud, y ustedes hacen incluso una mención muy importante a una problemática como los trastornos mentales, que suele ser dejada a un lado. En esa línea que ustedes hablan de salud, ¿cómo empezar a vincular y darle importancia dentro de todos los retos que tiene la salud en nuestro país para que realmente comience a ser vital? Y segundo, ¿cómo empezar también a mejorar todo ese proceso de atención con nuestro centro hospitalario y todas las líneas que se tejen en torno a eso? Bueno, la salud mental es un tema bastante complejo en el municipio porque tenemos unos índices muy elevados de atención de personas con muchas dificultades. Una de esas es el consumo de estupefacientes. O sea, el consumo de estupefacientes está llevando a que estos muchachos tengan unos trastornos que pueden llevar hasta una discapacidad psicosocial, ¿cierto? O que pueda tener cuadros de depresión. Lo segundo es el conflicto intrafamiliar, también está generando una situación de afectación a la salud mental. Tercero, el adulto mayor nos preocupa muchísimo. El adulto mayor, hay una violencia contra el adulto mayor muy alta, y tenemos unos adultos mayores solos en sus casas, ¿cierto? Sin nada que hacer, y muchos de ellos violentados por sus mismos familiares, ¿cierto? Entonces, la salud mental del adulto mayor es bastante compleja en el municipio. Y jóvenes que hoy están en un tránsito muy complejo, o sea, porque o están solos o tienen una familia que no es capaz de hacer una orientación adecuada, o con problemas intrafamiliares, o que han sido abusados tal vez, y que cargan hoy todavía con las maletas muy pesadas. Y nosotros hoy, por ejemplo, en el hospital no tenemos un psiquiatra, ni siquiera para poder atender. Entonces, la capacidad del municipio para atender ese tipo de cosas o de situaciones es bastante limitada, bastante limitada. Nosotros hoy no tenemos la capacidad, por ejemplo, de hacer una caracterización de las personas que están sufriendo hoy algún tipo de trastorno, o mejor, que estén sufriendo por cualquier tipo de condición emocional que los lleve pues a tener un cuadro de depresión. Entonces, ahí tenemos que establecer estrategias. Por ejemplo, los escuchaderos, que es un modelo de Medellín, es bastante interesante, ¿cierto? Bastante interesante, pero que pueden ayudar. Pero lo otro es fortalecer a la institucionalidad con personal psicosocial que pueda avanzar en una política realmente de atención pues a la salud mental. Y nosotros adelantamos, cuando yo fui secretario de Desarrollo Comunitario, una propuesta muy interesante que era una formación en primeros auxilios en salud mental, que también puede servir mucho, porque eso es como un poco expandir la posibilidad de escuchar a la gente que hoy está levantando la mano. Pero lo claro es cómo logramos nosotros identificar una persona que tiene una situación compleja y que o no se atreve a levantar la mano, o que la está levantando y nadie en el municipio, ni la institucionalidad, ni el hospital tiene hoy una
digamos, como forma de evidenciar. Y lo que termina, en lo que termina muchas veces una situación de esas es en la muerte, ¿cierto? Se nos suicidan los jóvenes o las personas y finalmente uno dice, pero venga, es que se pudo haber hecho un poco más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos establecer unas estrategias y unas acciones para poder ayudarle a mucha gente que hoy está en situación muy difícil? Y puede ocurrir en cualquier familia, una situación por deudas o por violencia intrafamiliar o por cualquier condición puede llevar a un cuadro de depresión y eso puede generar una muerte y pues que no queremos seguir lamentando que sea por un suicidio o lo que sea, ¿cierto? Y la atención a salud en términos generales. Vea, en nuestra tercera línea lo que quisimos abordar especialmente es la molestia que tiene la comunidad, que es por el servicio de urgencias, ¿cierto? ¿Por qué es el servicio de urgencias? Por la atención, a ver, primero la condición del acompañante, que le toca hacer la espera del paciente afuera, la intemperie, en la noche, sometido tal vez también a la misma delincuencia, sin en dónde tomarse un cafecito. Entonces, eso ha llevado a que digamos que la gran molestia es la atención en el hospital, pero adentro también, y no por el personal, porque yo tengo que aclarar, o sea, no es el personal de servicio, o sea, porque el personal médico hoy tiene la dificultad de no tener los suficientes insumos y las herramientas, o sea, no es porque no quieran atender, yo sé que hay personal muy bueno, pero también hay unas condiciones que tendremos que entrar a evaluar en términos de dotaciones, de suministros, de las mismas instalaciones para la atención, especialmente de las personas que pertenecen al CISBEN, porque la mayoría de la gente en Guarne pues los atiende es una EPS, entonces nosotros tenemos unos puntos de salud, yo creo que ahí no está la molestia. A mí me atiende muy bien, por ejemplo, en Prosalco, ¿cierto? Tienen sus clínicas y sus cosas. Entre otras cosas, cuando yo fui jefe de personal en la alcaldía, tuvimos situaciones de salud mental, por depresión. Y las EPS atienden eso inmediatamente, o sea, tienen unos protocolos de atención pero rapidísimo, o sea, se envió el paciente, que era un funcionario, a Prosalco inmediatamente. A Prosalco no, a Sameín, inmediatamente generaron la urgencia en salud mental, hicieron la hospitalización, o sea, todo rápido, pero acá es bastante complejo, sobre todo para el régimen subsidiado. Entonces, y fuera de eso, el régimen subsidiado en su mayoría son adultos mayores, ¿cierto? Entonces, cuando usted llega ya a la sala de servicio, pues son los adultos mayores paraditos, o sea, no hay una atención preferencial o una atención diferencial que permita que puedan ir directamente allá al puestecito a atenderlo, lo que sea. Bueno, en fin, o sea, yo creo que el hospital hoy es tal vez lo que más molestia le genera en materia de salud al municipio. Y ahí tenemos que tratar de construir sobre lo construido y es esperar que lo que va a pasar en esta administración, entiendo que ellos van a dejar la compra de los predios para la construcción de la unidad de urgencias y van a dejar los diseños. Ojalá quede hasta ahí, porque yo quisiera revisar los diseños, yo quisiera hacer la auditoría para que no nos vaya a pasar lo mismo lo del TAC, ¿cierto? O lo que ha pasado con muchas cosas. Es revisar muy bien los diseños para no quedarle mal después al municipio, porque si uno inicia una obra o asume una obra iniciada, también está asumiendo los problemas que tenga, o sea, todo lo que traiga detrás. Entonces yo sí quisiera revisar esos diseños y creo que el hospital necesita una muy buena gerencia. Ojalá poder avanzar. Un hospital municipio puede valer 22.000 millones de pesos hacerlo completo, pero hoy hay que avanzar por lo menos en esa unidad de urgencias. Y esa unidad de urgencias lo que va a permitir es que se liberen unos espacios en la planta vieja, antigua del hospital, que puede servir para la hospitalización y puede servir para ampliar los servicios para toda esta población que lo está demandando. Y hay una cosa muy importante, por ejemplo, en el hospital hoy ya no tenemos sala de partos humanizada, ¿cierto? Se acabó, la dejaron acabar, cuando un proyecto que avanzó una gerente, y pues que hoy
hoy en ese momento le está ofreciendo un servicio importante al municipio, ¿cierto? Hoy no tiene, no hay nadie, hoy nadie, no nace, hoy no nace. Y en hospitalización, pues, digamos que tienen las condiciones para hospitalizar, pero la mayoría pues van por remisión a otras clínicas del Oriente, ¿cierto? Y muy importante también tener algunos servicios de segundo nivel, eso sí es muy importante. O sea, que podamos tener la unidad de rayos X, o que se puedan realizar una diálisis, o que puedan tener una ecografía, o en fin, digamos que unos equipos que permitan ofrecer unos servicios de segundo nivel. Es muy, muy importante también cómo avanzar en eso. Adrián, hay otro tema, ya vamos entrando como la fase final de la conversadita. Hay otro tema que ahorita lo nombrabas por encima, pero que también pasa a ser muy importante. Y si bien los tenemos separados, casi siempre terminan como convergiendo, y es deporte y cultura. ¿Cómo ponerlos en la conversación, pero de manera incluyente y que además tengan como la relevancia? Porque aquí ha pasado algo, por ejemplo, y es el deporte tiene un gran cubrimiento, pero gran parte se va en resultados y en medidas de competencia, pero la persona del común no tiene el impacto que debería tener. ¿Cómo lo ponemos en la conversación? Nosotros lo leímos. El INDER ha aumentado la población o sus beneficiarios, ¿cierto? Pasaron de tener 12.000 a 15.000 usuarios al año. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que falta? Lo que tú dices, primero el deporte recreativo es, digamos, para los programas se basan mucho en la competencia. La mayoría de los programas se basan en la competencia. Entonces la competencia tiene una edad limitada, o sea, no entran a más de, por ejemplo, de 21 años, ¿cierto? Entonces, una persona, por ejemplo, de 30 o 35 años que quiera entrar a un programa de levantamiento de pesas no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, tenemos que ampliar el portafolio para usuarios que quieran simplemente practicar un deporte por recreación, ¿cierto? O sea, quiero hacerlo, boxeo, lo mismo, o sea, solamente pelado, joven, pero no está abierto para personas adultas que quieran simplemente ir a practicar el deporte. Y lo otro es los implementos, o sea, se basaron mucho fortalecieron a los monitores, o sea, el capital humano, ¿cierto? El talento humano, pero hoy hace falta, para poder fortalecer también las disciplinas, implementos. Y ahí yo creo que tenemos que avanzar bastante, o sea, realmente hacer unos suministros que valgan la pena y que sean elementos que duren, que les permitan a ellos mejorar mucho las técnicas y las condiciones de la práctica del deporte. Y lo otro es cómo llevar, y tú tienes toda la razón, es cómo descentralizar algunos de las prácticas deportivas a la ruralidad. Obviamente eso implica adecuar unos escenarios deportivos también en muchos territorios, porque la mayoría de las veredas tienen una canchita de fútbol, entonces no ayuda mucho como a la práctica de ciertos deportes, pero sí podemos llevar algunas disciplinas para que se practiquen. Y tenemos otros municipios, veredas hoy que no tienen ningún tipo de oferta pública, especialmente por ejemplo San Ignacio, Barro Blanco, ese tipo de veredas que son más alejadas, o la Enea, por ejemplo, no tienen hoy agenda pública y que necesitamos llevarlo. Y también tiene mucho que ver con lo que queremos hacer en términos de acupuntura social, y es en esos sitios donde nos está deteriorando el tejido social, tenemos que llegar con una oferta muy fuerte, o sea, no solamente llegar desde lo coactivo, sino que tenemos que llegar con una oferta social importante. Y me hablas de cultura. Nosotros queremos separar la cultura de la Secretaría de Educación. Entonces queremos tener la Secretaría de Cultura, Patrimonio e Industrias Creativas. Y eso le va a permitir tener autonomía en el manejo de los recursos. Hoy que vamos a tener un centro cultural importante para el municipio, va a quedar solamente la primera y la segunda planta con obra blanca, y la próxima administración va a tener que terminar la tercera planta y todo el teatro. O sea que hoy ese teatro requiere una inversión de casi 18.000 millones de pesos más. O sea, no, son 18.000, esta administración invierte 5.000, o sea, hoy hay que invertirle 13.000 millones de pesos. Va a tener un escenario en unas condiciones óptimas.
Y lo otro es que la casa donde actualmente están, que es la sede de los antiguos bomberos voluntarios, la vamos a dejar también para cultura, es decir, no se la vamos a devolver al municipio, con la idea de que allá se puedan practicar o se pueda quedar una de las escuelas, porque estoy seguro que allí no caben, porque también la población beneficiaria pasó de 1.200 a 3.000 usuarios al año, y yo creo que eso va a seguir creciendo. Y lo otro es que queremos tener las becas, lo que el municipio ya conoce, lo que realiza el Instituto de Cultura del Departamento de Antioquia, lo queremos bajar a una escala local, y es que para todas las organizaciones culturales que no hacen parte de Casa de la Cultura puedan tener también la oportunidad de participar en presupuestos participativos a partir de las becas de concertación cultural, becas de circulación y de creación. Entonces queremos darle también una apuesta ahí bastante importante a través de esa secretaría. Entonces hoy todo justifica la creación de una secretaría para el municipio. Adrián, y todo eso que hemos hablado, pues la Secretaría, el deporte, movilidad, educación, ¿cómo lo unimos también con otro tema fundamental y es el asunto de la inclusión? Entendiendo inclusión no como tener las líneas para que la persona no vidente pueda caminar o que tener un intérprete, sino para que ellos realmente hagan parte de la comunidad. Es que la inclusión hay que transversalizarla en el municipio, ¿cierto? Lo primero es que hay que revisar la política pública que ya en este momento creo que termina su periodo este año, ¿cierto? Entonces para el año entrante habrá que revisar la política pública. Y la política pública tiene que transversalizar, digamos, todas las acciones de la administración y que tocan cada una de las secretarías. O sea, cada una de las secretarías tiene algo que ver con la línea de inclusión. Por ejemplo, tú ya tocabas la accesibilidad al espacio público. Entonces, infraestructura tiene que avanzar en la adecuación de andenes, ¿cierto? Planeación en que las nuevas licencias pues incorporen pues como el espacio público adecuado, infraestructura también la vivienda que permita la accesibilidad, o sea, con un énfasis en inclusión, la Secretaría General, el protocolo de atención al ciudadano, especialmente en línea de inclusión. Nosotros no tenemos hoy ni siquiera un funcionario dentro de la administración que sepa interpretar el lenguaje de señas. O sea, no lo tenemos. O que tengamos dentro del municipio el sistema braille. O sea, es decir, no tenemos como si dentro de la alcaldía llega una persona en una situación especial, en una condición especial, no tenemos un solo funcionario que pueda orientarlo. Y yo creo que lo mínimo es empezar a romper esas barreras. O sea, en el puesto ahí de registro ya debería haber una persona que pueda orientar a una persona, a cualquier tipo de personas. Entonces, el enfoque, yo alcancé a dejar formulado un protocolo de atención al ciudadano, y tenía la línea de inclusión y de tratamiento diferencial, por ejemplo, el adulto mayor o el niño, que también es un usuario dentro de la administración, pero eso hasta el día de hoy no se ha implementado. Entonces, cada secretaría tiene, mire, uno muy importante, Secretaría de Desarrollo Social y Familia. No hay hoy ni siquiera pues un programa de fortalecimiento en la participación de las personas en situación de discapacidad, de fortalecimiento a la participación. O sea, no digo que un acompañamiento al Consejo Municipal de discapacidad, no. Un fortalecimiento a la participación social, civil, política, cultural de la población en situación de discapacidad. Entonces, yo creo que parte de la formulación, de la adecuación de la política pública, y a partir de ahí ya orientar pues como todas unas acciones y un fortalecimiento en el presupuesto para poder orientar muchos de los esfuerzos. Y hay un tema muy importante, y es la incorporación de la unidad de atención integral, ¿cierto? Que si queremos apostarle, el municipio tiene que avanzar. Eso es lo que va a permitir que también podamos tener una sede, ¿cierto? Digamos, la casa de la discapacidad o lo que sea, pero que podamos tener una orientación. En materia de educación, muy importante el docente de apoyo, ¿cierto? Muy importante.
o el docente que acompañe a los jóvenes que entran a instituciones educativas y que tengan una condición de discapacidad. O sea, digamos que todo lo tenemos que articular a través de la política pública, la unidad de atención integral y transversalizarlo en todas las dependencias de la administración municipal. Ahí ya haríamos un caso importante para poder avanzar en materia de inclusión. ¿Y qué hacemos, Adrián, con la desconfianza institucional? Hay todo un trabajo pues como de funcionamiento, de articulación, pero ¿cómo hacemos para que toda esa articulación entre en sintonía con la comunidad? Que incluso ustedes lo plantean, existe una desconfianza total hacia los docentes. En Medellín se mide el nivel de confianza, ¿cierto? Eso es un indicador. El modelo de nosotros, el que se llama Juntos Transformamos, busca recuperar la confianza a partir de la participación de la comunidad. O sea, lo que el modelo hace es trabajar en procesos de base comunitaria, ¿cierto? Para poder fortalecer el capital social. Y a partir del capital social, que es la capacidad de la comunidad para asociarse, para formular proyectos, para resolver problemas que son comunes, digamos, a partir de eso, nosotros logramos empezar a generar esos niveles de confianza. Entonces, eso en términos prácticos es permitir que la comunidad también pueda ejecutar presupuestos participativos para el desarrollo de muchas de las obras y de los proyectos del municipio. Eso ayuda a que la gente empiece a recuperar la confianza en la institucionalidad. Cuando hay confianza hay legitimidad. ¿Y legitimidad por qué se necesita? Porque nosotros necesitamos tomar decisiones que son impopulares, ¿cierto? Para poder ordenar el territorio se necesitan tomar decisiones impopulares y queremos que la gente entienda que es necesario tomar esas decisiones, ¿cierto? O sea, ¿cómo logramos nosotros tomar una decisión frente a la movilidad en el municipio y que la gente pues no arme, digamos, una protesta o una manifestación social, ¿cierto? Es cuando la gente realmente confía en que la decisión que está tomando la administración municipal es la correcta. Pero eso se logra es permitiendo que la comunidad actúe, participe, realice el debido control social, o sea, a través de las veedurías ciudadanas y ser transparente frente a la entrega de la información, ¿cierto? O sea, ahí un poco radican, son varias acciones, pero nosotros sí tenemos que aumentar esos niveles de confianza porque indudablemente para poder ordenar lo que está deteriorado, lo que está desordenado en el municipio, vamos a tener que tomar decisiones impopulares. Entre otras cosas, en materia de presupuesto, tendremos que subir el presupuesto, hacer una muy buena gestión fiscal si queremos cumplir con ese plan de gobierno, que también es ambicioso, que tiene unas metas bastante altas en materia de infraestructura y que para eso tenemos que avanzar en el fortalecimiento de las finanzas del municipio. Son decisiones impopulares porque afectan el bolsillo de la gente, pero ¿cómo logramos que la gente entienda que es necesario para nosotros avanzar en un tema de bienestar? Adrián, ¿cuánto vale la campaña y de dónde salen los recursos? En 30 segundos. La gran parte de mis recursos me los está aportando la familia, me han ayudado mucho, o sea, son incluso ingresos familiares del núcleo cercano y de mi familia, pues como mis tíos, mis papás me han ayudado bastante. Yo tenía un ahorro también, ¿cierto? Y una campaña para nosotros vale 80, 100 millones de pesos, pues a lo mucho. Pero nosotros llevamos una precampaña ya llevamos una precampaña, o sea, la precampaña la empezamos en diciembre y siempre hay pues un gasto de sostenimiento bastante alto. Para que cerremos, hemos hecho, Adrián, un jueguito que les cuesta mucho a los candidatos y es el responder sí o no a 20 preguntas que te voy a hacer. Listo. Pero tienes una posibilidad. Una de las 20 puedes levantar la mano y decir, quiero explicar por qué. Y yo te voy a preguntar también un por qué por otra. Pero solo es una, ¿ok? Listo. Entonces ya decides si en el momento que te la haga o al final dices, quiero explicar por qué esta. ¿Ok? Listo. ¿Construir un nuevo hospital en Guarne? Sí. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí. Si la alianza indica que usted no sería el candidato, ¿lo haría igual? Sí. ¿Parque principal peatonal en Guarne? Todavía no. ¿Es Guarne un municipio seguro? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? No.
¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios dentro de la administración municipal? Por supuesto. ¿Debería volver la gente al campo? Vive en el campo. ¿Es Guarne un pueblo de oportunidades para los guarneños? Sí. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? No. ¿Somos incluyentes? No. ¿Puede la comunidad LGBTI+ vivir de forma abierta, libre y segura en nuestro municipio? Sí. ¿Cree que el Consejo de Guarne actual hizo un trabajo transparente? No. ¿Fue buena la alcaldía actual? Sí. ¿Reelegiría a alguno de los funcionarios de la actual administración en su posible alcaldía? No. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? Sí. ¿Terminará usted el Parque Lineal y la carrera 52A? Sí. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? Sí. ¿Toma en serio la salud mental? Sí. ¿Cuál por qué esa, Adrián? ¿A cuál quiere explicar? ¿O ninguno? No, yo quiero varias. A ver, hay que construir sobre lo construido, ¿cierto? Hay que construir sobre lo construido. O sea, nosotros no podemos seguir dejando las obras a medias. Cuando una administración empieza una obra, yo creo que lo lógico es que la obra se convierta en una propuesta de ciudad, no una propuesta de administración. Y en ese orden de ideas, la mayoría de las obras que están hoy inconclusas, como el Centro Vida, la 52A que va a quedar a la mitad, el Centro Cultural, la institución educativa de Chaparral, la sede alterna del Santo Tomás, la vía de Yolombal, la vía de Guapante, el mismo tanque de almacenamiento de agua potable. O sea, son todas obras que hoy están o para segundas fases o que están inconclusas o que se van a siniestrar y que requieren que la próxima administración termine de ejecutarlas, independientemente de quién las haya impulsado. En ese orden de ideas, pues tendremos que tener una mirada integral frente al territorio. La 51 no se puede cerrar hoy hasta que no se termine de generar un trazado. Es preferible hacerle un mantenimiento a ese adoquinado y permitir que los vehículos sigan transitando por ahí, obviamente en un tránsito lento, que es lo que se está pidiendo. Pero yo creo que aquí lo importante es que hoy necesitamos convergencia de muchos sectores políticos para poder sacar adelante muchos de los proyectos del municipio. Hay que recoger lo bueno de muchas administraciones anteriores, o sea, dejar lo malo atrás, pero nosotros siempre mirando el municipio hacia adelante para poder sacar muchos de los proyectos y poder nivelar el municipio al desarrollo del oriente antioqueño, que es lo más importante. Nosotros vemos que muchos de los municipios como Río Negro, Marinilla, La Ceja, el Retiro tienen un desarrollo totalmente distinto y nosotros vamos atrás siendo un municipio de segunda categoría, siendo el municipio industrial del oriente antioqueño, y pienso que ahí tiene que haber una gran apuesta, y es poder recuperar el liderazgo regional, poder impulsar procesos de planeación territorial regional y poder avanzar nosotros en la planeación del territorio. Estamos mirando la problemática de forma integral y por eso tenemos unos proyectos muy de avanzada, por ejemplo, intervenir barrios de forma integral de una vez, o sectores como Chaparral, o sea, mirarlo siempre de la forma integral, porque ya esos territorios no soportan que vayan a hacerle solamente un andén, sino que para poder resolver tantos problemas tenemos que realizarlo a través de una bolsa de recursos donde participen varias secretarías y podamos intervenir conjuntamente el territorio. Me respondiste como 4 o 5. Carlos, Adrián, ¿por qué la mujer y cómo va a ser protagonista en él? Vea, yo te cuento que es que eso se tiene que demostrar desde el principio. Mi campaña está impulsada por la mujer. La gerente de campaña es mi esposa. Primera vez en Guarme, que es la compañera del candidato quien asume el liderazgo de una campaña, ¿cierto? Y eso es un significado importante, porque las primeras damas no pueden seguir siendo un adorno, ¿cierto? Sino que tiene que bajar
también ponerse en los tenis y los zapatos y trabajar de la misma forma con la persona que acompaña. La estratega política y programática es una mujer, ¿cierto? La electoral es una mujer. O sea que desde el principio nosotros estamos diciendo hoy la mujer tiene que ganar mucho protagonismo dentro de una estructura de una campaña, está pensada y orientada por mujeres y ojalá a futuro nosotros también podamos impulsar muchas más candidaturas. Quisimos tener por lo menos una lista con paridad de género, fue bastante complejo, pero queríamos tener 6 y 6, o 7 y 6. No lo logramos, pero estuvimos cercanos a alcanzarlo y no por rellenar la lista, sino por tener mujeres que tuvieran la capacidad, tuvieran digamos que el recorrido social, tuviera procesos que pudieran también tener muchas posibilidades de llegar a un consejo. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra campaña está muy digamos acompañada, liderada y un protagonismo muy fuerte de parte de la mujer. Adrián, gracias hermano por estar aquí en Oílo Podcast. Muchas gracias a ustedes por escucharme y a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde sus hogares y en sus dispositivos.